Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre el hidrógeno en la logística y la movilidad de las mercancías. Mi nombre es Ricardo Hernández y soy el director del área de logística del Grupo C de Comunicación y encargado de moderar este evento. Bienvenidos a los participantes, a los 5 participantes que ahora presentaré, y bienvenidos a todos los que nos acompañan y que espero que lo hagan durante la próxima hora y media, dado el interés que ha despertado este tema. En total hemos recibido 215 inscripciones. Bueno, ahora mismo ya pasamos por encima de los 50 asistentes, así que espero que el número también vaya creciendo durante los próximos minutos. Ruego al público asistente que mantengan en todo momento la cámara y el micrófono cerrados en rojo. Abajo hay 4 iconos. Pinchándolos se ponen en rojo el micro y la cámara. Por ejemplo, ahora mismo Carlos Sánchez Molina, te ruego que pinches en el icono de la cámara para que se ponga en rojo. Gracias. Y también les indico que al final del webinar habrá la oportunidad de realizar preguntas a los asistentes. Para eso hemos dejado al final unos 15-20 minutos y las preguntas las podrán lanzar a través del chat. Al chat se accede arriba a la derecha. Hay 3 iconos, uno de unas personas, otro de una rueda dentada, el del medio. Pinchando ahí se pueden lanzar preguntas por escrito que yo trasladaré a los participantes. El hidrógeno, que es de lo que vamos a hablar, despertó como alternativa para la movilidad como combustible hace ya algunos años. Y la logística y el movimiento de mercancías siempre han estado ligados a su desarrollo. Tras un cierto parón, también en los últimos años, ha vuelto a impulsarse de manera decidida y el año pasado es un buen ejemplo de ese impulso. Ya no se habla solo de teoría y los ejemplos que veremos hoy en el plano de la aplicación real son prueba de ello. Carlos Sánchez Molina, por favor, pincha en el icono que hay abajo, mueve el ratón en el icono que hay abajo de la cámara, pínchalo para que se te ponga en rojo y no te veamos. Gracias. Decía que ya no se habla solo de teoría y los ejemplos que veremos hoy en el plano de la aplicación real son prueba de ello. Para mostrar esos ejemplos como casos de éxito y dar una visión del estado del hidrógeno en aplicaciones logísticas, me acompañan, por orden de las primeras intervenciones, los voy a citar: Antonio González García Conde, vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Andrés Hernando, que es el CEO de Hyperbaric. Andrés, buenos días. Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos. Fernando García Consuegra, CTO y responsable de IoT Industria 4.0 en el Grupo Electron. Fernando, buenos días. Buenos días a todos y nada, gracias Ricardo por la organización del evento. Muchas gracias. Gracias. Luis Llera, especialista de Producto de Energía, Product Manager en Toyota Material Handling España. Luis, buenos días. Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos y también, bueno, gracias por la invitación. Y Pablo Gómez, director general de FM Logistics en España. Pablo, buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Pues nada, vamos a meternos ya en harina. A todos buenos días de nuevo y un ruego a los participantes que nos ajustemos a los tiempos previstos porque así tendremos ese tiempo también para el debate en la parte final del webinar. Para arrancar hemos invitado a Antonio González, vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, que nos va a dibujar sucintamente el estado de cosas del hidrógeno como alternativa a la movilidad. Antonio, cuando quieras. Gonzalo Sánchez, te ruego que pinches en la cámara para que no te veamos. Gracias. Antonio, tu turno. Bien, pues yo creo que ya debéis estar viendo mi presentación, ¿es así? Hola. No, Antonio, quizás no la vemos. Tarda un poquillo. ¿No llega? ¿La tenéis o no la tenéis? No, no la tenemos visible. Vaya, bueno, voy a hacer un segundo intento y si no, pues directamente, pues nada, vamos a ver. Bueno, pues no sé por qué, pero en fin, bueno, ¿qué se le va a hacer?
Mis disculpas por no poder enseñaros gráficamente pues, lo que quería comentaros. Desde luego vaya por delante el agradecimiento de la Asociación Española de Hidrógeno al Grupo C por habernos invitado a este seminario web, que para mí es un placer estar con todos ustedes y compartir estos minutos. Quería dedicar solo, bueno, una mínima introducción para presentar a la asociación, que la fundamos en el 2002, por tanto, llevamos 20 años apoyando y siendo la voz del sector del hidrógeno en España, ¿verdad? Y bueno, pues ya hemos superado la cifra de 300 socios, casi durante el último año hemos duplicado el número de socios, ¿no? Y llevamos más de 15 años de colaboración internacional, ¿no? Si ustedes quieren saber, digamos, por los epígrafes de la cadena de valor del hidrógeno, pues qué asociados tenemos a la asociación, pues por favor, enlacen con nuestra página web en el apartado de nuestros socios y lo podrán ir viendo, ¿no? Nosotros siempre hacemos mención a nuestros socios promotores, una mención especial, porque los tenemos en el mundo de la energía convencional, por ejemplo, en la electricidad Endesa o Iberdrola, en el petróleo Repsol o en el gas Naturgy, en el sector transporte Hyundai o gases industriales carburos metálicos, o ingenierías como Energy Lancuyen o TCI y consultoras como McKinsey & Company, ¿no? En cuanto a nuestra presencia internacional, hemos establecido a través de embajadas, cámaras de comercio, asociaciones del hidrógeno que se forman en distintos países, pues hemos mantenido relación pues tanto con Canadá, con Estados Unidos, con Sudamérica, Corea, Japón, China, etcétera, Australia, ¿no? Es decir, que estamos bien implantados, formamos parte de Hydrogen Europe, de la Alianza Europea del Hidrógeno y nos hemos incorporado a la COE recientemente, en el año pasado. Bueno, una de las diapositivas que le ponía, que espero luego poder distribuirla para que la puedan dar el Grupo C, era el conjunto de hechos que nos han llevado a hacer la afirmación hoy en día de que el hidrógeno juega un papel fundamental para alcanzar los objetivos de descarbonización. En realidad el mensaje en esta diapositiva que les ponía era decir, miren ustedes, hasta bien entrado 2019, cuando hablábamos de hidrógeno, en realidad hablábamos de hidrógeno para movilidad, es decir, hidrógeno como combustible para el transporte. Y es bien entrado 2019, cuando ya se aprueba el Pacto Verde Europeo y si luego ya en 2020 sale el Roadmap Europeo del Hidrógeno, la Estrategia Europea del Hidrógeno, la Alianza Europea del Hidrógeno y desde luego en 2021 el anuncio de los fondos Next Generation, donde la línea de hidrógeno es importante, es a partir de entonces, que ya digo, son mínimamente 2 años, cuando se expande la visión de utilización del hidrógeno en otros sectores, aparte de transporte, sector industrial y sector residencial fundamentalmente, ¿no? Pero claro, cuando uno habla de todos estos otros sectores hay que tener en cuenta que hay que analizar los mercados en cada uno de esos sectores y cuando hablamos de movilidad en concreto, pues claro, tenemos dentro de movilidad pues también distintos mercados. Por ejemplo, hay tecnologías maduras y modelos de negocio totalmente existentes con un mercado establecido y a escala, como es, por ejemplo, el material handling, es decir, el manejo de mercancías y la movilidad de mercancías, ¿no? Sin embargo, dentro de movilidad, pues podemos considerar que tenemos tecnologías mayormente maduras, modelos de negocio existentes, pero mercados todavía pequeños, ¿no? O quizás emergentes, que podemos hablar de todos los turismos que utilizan hidrógeno y pila de combustible o los autobuses, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que es, bueno, unos mercados nacientes o algo así, digamos, emergentes, aquellas tecnologías que mayoritariamente también están maduras, pero el modelo de negocio, pues bueno, pues puede ser incipiente, puede ser teórico, puede ser muy pequeño, ¿no? Y ahí pudiéramos incluir pues todas las flotas, digamos, de heavy duty, es decir, transporte pesado de mercancías, incluyendo probablemente las aplicaciones de transporte marítimo cuando pensamos en usar metanol o hidrógeno, ¿no? Y desde luego todavía tendríamos que incluir en la I+D pues aquellas aplicaciones, digamos, que la tecnología o bien no está probada todavía o está en etapas tempranas de prueba de concepto o de demostraciones, como puede ser el caso de la aviación, queda menos el ferrocarril, que ha avanzado algo más, o el transporte marítimo usando un amoníaco, digamos, derivado de hidrógeno verde, ¿no? Claro, cuando uno se fija en el despliegue, digamos, que se ha hecho, los distintos programas de movilidad del hidrógeno, y yo me centro, por ejemplo, en el Hydrogen Mobility Europe, ¿no? Y todos los anteriores, uno observa que se han desplegado infraestructuras de repostado, vehículos, turismos, autobuses, furgonetas de reparto, pero España ha estado ausente totalmente de esos programas. Y si uno mira, digamos, los programas de despliegue digamos, de carretillas elevadoras y flotas de furgonetas de reparto
de distintas mercancías. Por ejemplo, el programa High Leaf en Europa, pues nuevamente España ha estado ausente de ello. Probablemente esto lleva a que a finales de 2020, cuando uno considera el número de estaciones de servicio de hidrógeno en Europa que superaba las 160, pues en España pudiéramos decir que teníamos operativas en torno a 3 y el número de vehículos con pila de combustible pues también poquísimos, ¿no? Claro, ya hubo una publicación a finales de 2020 o primero de 2021 de 5 días en que ANFAC presentaba los datos para España, indicando como titular el retraso que tenía España en la implantación, digamos, de vehículos y de infraestructura del hidrógeno. Pero a mediados del último tercio, digamos, de 2020 se publica nuestra hoja de ruta del hidrógeno. El 19 de noviembre de 2020, Presidencia de Gobierno presenta el hidrógeno renovable como un proyecto país y anuncia que se van a destinar más de 1.500 millones de euros hasta 2023, ojo, a través del Fondo Europeo de Recuperación, y eso moviliza tremendamente todo el sector. Entonces les ponía aquí, que luego lo remitiré, la movilización del sector, por ejemplo, de energía convencional. El sector petróleo, pues bueno, Repsol, que ellos son los máximos productores y consumidores de hidrógeno en sus refinerías, anuncian la producción de hidrógeno verde, digamos, para descarbonizar el refinado del petróleo, pero también para la producción de combustibles sintéticos, digamos, para todo tipo de aplicaciones, fundamentalmente transporte marítimo o aviación en su momento, ¿no? Y esto en alianza con Enagas, por ejemplo, y otras compañías. Pero claro, el sector eléctrico no se queda corto. Iberdrola anuncia alianzas con compañías norteamericanas para el establecimiento de fábricas de electrolizadores, en concreto con Cummins en Guadalajara, y la producción de hidrógeno renovable precisamente para producir amoníaco para la industria de los fertilizantes en Fertiberia, ¿no? Unas plantas que ya en Puerto Llano creo que ya se ha iniciado la construcción. Pero Endesa también anuncia la producción de hidrógeno renovable para ir descarbonizando sus plantas de generación eléctrica, convertirlas en bifuel y, en última instancia, en plantas que utilicen solo hidrógeno. Y todo el sector eléctrico, a mediados del año pasado, nos sorprende porque anuncia que van a llegar a instalar hasta 2030 71 gigavatios de potencia, digamos, para electrolizadores. El sector del gas, desde luego, no se queda atrás y también a través de la red europea de operadores del sistema de transporte, pues anuncia todos los proyectos que tiene establecidos en toda Europa y también en España. Pongo aquí como ejemplo el Green Highland Mallorca, ¿verdad?, que contempla, que ya está en curso y ya recibe subvenciones de la Comisión Europea. O bien Naturgy, que no se queda atrás ni mucho menos y anuncia su mapa de red de hidrogeneras, hasta un total de 38, para hacer una cobertura mínima imprescindible nacional y tener posibilidad de disponibilidad de hidrógeno. Finalmente, están también los clústeres y los valles del hidrógeno, es decir, tenemos el clúster vasco del hidrógeno, el valle del hidrógeno de Valencia, de Cataluña, de Cantabria, de Asturias, de la zona de Castellón con la industria cerámica. En fin, todas estas iniciativas en realidad suponen, por un lado, una competencia frente al uso del hidrógeno en el sector transporte, porque claro, la demanda de hidrógeno verde que va a hacer la industria va a ser muy superior a la del transporte. Bueno, muy superior, ya veremos, digamos, paso a paso, ¿no? Pero a la vez todas estas iniciativas suponen una gran oportunidad, porque van a ser proyectos tractores, muchos de ellos contienen, desde luego, sus proyectos muy importantes de movilidad de mercancías, como es el caso de Valencia, o el puerto de Barcelona, o el mismo el clúster vasco, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno ve, digamos, cómo se ha acelerado en el año 2021, esto lo mencionaba Ricardo, nuestro moderador, al principio, ¿verdad? Cómo se han acelerado los acontecimientos en el año 2021 y la velocidad a la que vamos, pues hombre, los que usen sombrero que se lo agarren bien, porque yo creo que en el 2022 de nuevo se le puede volar como no lo tengamos bien calado. Y esto, en realidad, ya por terminar, es lo que espero oír, digamos, de mis colegas del seminario en lo que se refiere a la movilidad de las mercancías, que es uno de los mercados que ya están establecidos y supongo que irán también a toda máquina. Pues muchas gracias por su atención, nada más por mi parte. Muy bien, Antonio. Muchas gracias por tu exposición clara y que nos pone el escenario en el que nos estamos moviendo, por ajustarte al tiempo y luego seguro que podemos profundizar en algunos temas en la parte del coloquio. Arrancamos ahora la exposición de los casos de éxito. Nosotros hemos hemos escogido dos experiencias, una de desarrollo tecnológico por parte de Hyperbaric
un equipamiento para generación de hidrógeno, que ahora nos contará su CEO Andrés Hernando, y otro proyecto muy singular y muy cercano al sector de logística, y en este caso de manutención, que es el de la transformación de una flota de carretillas elevadoras en el que hemos conseguido traer a sus 3 actores principales en este proyecto. Al transformador, el que ha transformado las máquinas, que es el grupo Electron, a Toyota, que es quien ha fabricado las máquinas y que las ha preparado, valga la redundancia, para este posible uso y que también tendrá su punto de vista, y el del usuario, que ya las está utilizando en una operativa real, que seguramente es lo más importante. Por eso la singularidad. Así que, sin más, vamos a empezar con el caso de desarrollo tecnológico de Hyperbaric, una empresa puntera en desarrollo de tecnología de altas presiones, puntera a nivel mundial, y cuyo CEO pues, viene a contarnos, en este caso, esta experiencia de desarrollo que ya es una realidad. Así que, Andrés, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si hay suerte y veis la pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a explicar quién es Hyperbaric. Somos una empresa pequeñita, bueno, pequeña, digamos. Somos una empresa... a ver, un segundo, porque no está pasando la pantalla, ¿verdad? Un segundo. Algo me pasa aquí que no pasa la pantalla. Ahora. Vale, bueno, pues somos una empresa que surgimos en 1999, o sea, hace ya casi 23 años, para desarrollar un proyecto de I+D basado en tecnología. Nosotros somos expertos en presión y lo que pretendíamos con ese proyecto era desarrollar una tecnología para eliminar las bacterias de los alimentos por presión en vez de por temperatura. Fijaros qué lejos estamos del hidrógeno. Pero no estamos tan lejos porque lo que nosotros hacemos en nuestro negocio fundamental es comprimir agua a 6.000 bares de presión. Desarrollamos una tecnología para ser capaces de almacenar en una vasija agua que por medio de unos sistemas de compresores llegamos a los 6.000 bares de presión. A esa presión las bacterias mueren por una serie de fenómenos físico-químicos. Eso que fue un proyecto de I+D que iniciamos en el 99, la primera máquina la instalamos en el 2002, pues eso nos ha permitido hoy en día ser un equipo de 130 personas, estar en 45 países donde tenemos máquinas instaladas, tenemos delegaciones en Estados Unidos, que es prácticamente el 50% de nuestro negocio, México, Australia y Nueva Zelanda, y en Asia, que estamos en Singapur de momento, pero ahora ya nos vamos a trasladar hacia China, porque el mundo después del COVID se ha vuelto más complicado y lo que era un hub para todo Asia como Singapur, pues se ha convertido en un sitio donde es difícil salir y entrar, y desde luego el mercado, pues en principio está en China. Como veis, a pesar de estar en tantos países, pues facturamos unos 60 millones de euros y somos 130 personas. ¿Cuáles son nuestras líneas de negocio? Pues nuestra línea fundamental, como decía, es la alimentación, donde comprimimos agua a 6.000 bares, pero posteriormente desarrollamos la tecnología del Hot Isostatic Press, donde lo que comprimimos es argón a 2.000 bares
El argón a 2000 bares se calienta además dentro de la vasija a 1400 grados centígrados y eso nos permite, pues sobre todo es una tecnología para hacer un post-tratamiento de las piezas de impresión 3D metálica o cerámica, fundamentalmente metálica. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Lo que hace es que cuando una pieza de impresión 3D, que como sabéis es una tecnología que consiste, una de las tecnologías de impresión 3D consiste en extender una capa de polvo y fundir esa capa con la forma que quieres por medio de un rayo láser o por medio de un electron beam, pero fundamentalmente aporte de energía para fundir de una forma muy focalizada una capa. Vas echando capas y se van fundiendo capas y se va haciendo una pieza. Esa pieza pues puede tener defectos pues porque hay un grano de polvo metálico más grueso que no se ha fundido bien, porque el láser ha tenido un defecto y ha dejado un poro. Ese tipo de cosas lo que hacemos es repararlas con la alta presión y la alta temperatura, porque la pieza a esa presión y a esa temperatura la pieza no se funde, pero los granos sí que se difunden y eliminamos los defectos. Entonces, eso es el HIP, que es como se conoce por sus siglas en inglés. Y de ahí yo solía decir que para nosotros todo lo que fuese menos de 1000 bares de presión no era un terreno interesante, porque nuestra tecnología para generar la alta presión, para contenerla, para hacer que todo eso se pueda hacer, pues es una tecnología que necesita mucha presión para ser competitiva, porque competir contra un chorro de agua a 200 o 300 bares, pues es lo que nosotros hacemos, no compite. Sin embargo, el hidrógeno, cuando hace unos años empezamos a analizar qué otras aplicaciones de la alta presión había en el mercado, pues llegamos a la conclusión de que el hidrógeno era un reto para nosotros muy interesante. ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno es un gas suficientemente escurridizo y suficientemente complicado como para que a 1000 bares de presión sea, o por debajo de los 1000 bares de presión, sea un reto interesante. Y por eso decidimos hace 4 años entrar en el mundo de la tecnología de la compresión del hidrógeno, porque está muy cerca de nuestro negocio, que es la alta presión. Entonces, nosotros tenemos claro que nuestra misión en la cadena de valor, pues es en la cadena de valor del hidrógeno, nosotros estamos en la compresión del hidrógeno. Bien directamente después del electrolizador, para comprimirlo y transportarlo. Por ejemplo, antes se ha mencionado el proyecto Green Island de Enagás, que se está montando en Mallorca. Pues ahí nosotros comprimimos el gas desde el electrolizador al tube trailer, al camión que transporta el hidrógeno al consumo. Y también lo comprimimos desde el camión o desde el almacenamiento, desde el transporte, para suministrarlo al vehículo, que ya es la máxima presión. La máxima presión. Bueno, ¿por qué hay que comprimir el hidrógeno? Esto ya supongo que todos lo conocéis, pero no dejo de explicarlo. O sea, el hidrógeno tiene una molécula que energéticamente pues es muy energética. 1 kilo de hidrógeno equivale a unos 3 kilos de gasolina, pero para 1 kilo de hidrógeno ocupa aproximadamente 11 metros cúbicos de volumen a presión atmosférica. Por lo tanto, para ser gestionable, para que esa energía
sea almacenable, sea transportable, etcétera, etcétera, pues hay que comprimirla. Y hay que comprimirla a muy alta presión. A 900 bares, pues somos capaces de densificar eso aproximadamente en 0,04 kilos por metro cúbico. Y conseguimos una energía ya suficiente. Conseguimos que en un vehículo que aproximadamente los vehículos de nueva generación, los turismos, tienen tanques a 700 bares de presión. Nosotros comprimimos en la hidrogenera el hidrógeno hasta 900 bares de presión para poder tener el gas almacenado y poderlo descargar de una forma rápida y eficiente y que no caiga la presión en el depósito de almacenamiento cuando se reposta el vehículo. Entonces, a esa presión somos capaces de que un vehículo normal, un automóvil normal, pues tenga una autonomía pues, de 800, 1000 kilómetros con unos tanques de unos 150 litros, que es lo que nos supone unos 5 o 6 kilos de gas dentro del vehículo. Este es un poco el reto. A mí me gusta comparar también, porque hay gente que puede pensar, bueno, ¿y por qué no se licúa el hidrógeno? De hecho, hay algunas empresas que licúan el hidrógeno, sobre todo en Estados Unidos. Pero el tema es que para el hidrógeno, como decía antes, es un gas lo suficientemente escurridizo, por decirlo de una forma que se entienda, y tan raro que para licuar el hidrógeno es necesario enfriarlo a menos 253 grados centígrados. 253 grados centígrados bajo cero es una temperatura brutal, brutalmente fría, está ya muy cerca del cero absoluto, y os podéis imaginar que llegar a enfriar a esa temperatura energéticamente es muy caro, tanto energética como técnicamente. La tecnología necesaria es importante, es muy cara. Por lo tanto... Andrés, perdona, un minutillo, ¿vale? Sí, ya estoy acabando. Por lo tanto, digamos que la compresión del hidrógeno es el futuro para la utilización del hidrógeno bajo nuestro punto de ver. Nuestra solución pues es comprimimos el hidrógeno. Esto es un compresor plug and play. Como veis, no es como un compresor de aire de esos que se pueden comprar en un supermercado, pues significa, tiene unos requerimientos de seguridad y una serie de artilugios que hay que colocar, pero al final lo que es un equipo que aspira el hidrógeno pues desde los 10, 15 bares, y si somos capaces en 2 etapas subirlo a los 500 o 900 bares, depende de dónde haya que repostar. Si es a 350 bares, como son los usos industriales, o a 700 bares, pues comprimimos o a 500 o a 950 bares. Y estos son los primeros proyectos que tenemos en marcha. Hemos instalado un compresor en el Centro Nacional del Hidrógeno, el compresor del Green Island, y estamos instalando en Alemania también para una hidrogenera de los autobuses urbanos en Alemania, donde esperamos que a finales de febrero esté ya operativa la hidrogenera, y por supuesto estaremos encantados de enseñarla a los que queráis verla. Y esto es todo. Muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis preguntar después. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Luego seguro que surgirán preguntas y podrás tener ocasión además de profundizar aún más en esta tecnología.
Pues vamos con el segundo caso de éxito. En este caso, un caso en el que hemos traído a sus tres protagonistas, como decía al principio, que ha sido la transformación de una flota, bueno, que está siendo, de hecho, la transformación en varias fases de una flota de carretillas, elevadoras eléctricas que ahora funcionan gracias al hidrógeno. Vamos a empezar con el grupo Electron y con Fernando García Consuegra, porque el grupo Electron es quien ha transformado, digamos, técnicamente, quien ha hecho esa transformación. Y bueno, Fernando nos va a contar cómo ha sido ese proceso, sucintamente también, porque luego probablemente podamos profundizar en algunos temas que tengan que ver con ese trabajo. Así que, Fernando, tu punto de vista, tu experiencia en este proyecto desde vuestra óptica. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, y gracias a todos los inscritos y bueno, por el interés que tiene el tema. Vale, bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero que no haya problemas de compartición. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, la vemos. Si quieres ponerla en modo presentación. Sí, justo ya la veis en modo presentación, ¿no? No. Tendrías que darle abajo a la derecha de tu pantalla, hay un icono así que imita una pantalla debajo de la diapositiva. Debajo, Fernando. Más abajo, más abajo. Te veo mover el ratón. En teoría, debajo de la propia diapositiva, en el cintillo de abajo, hay un icono con una... que imita una pantalla, pero bueno, en todo caso la podemos ver. En teoría ya está en modo presentación, ¿no lo veis en modo presentación? Ahora la hemos dejado de ver. Vale, un momento, perdonad. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora ya está. Ok, vale, a ver, si os parece, antes de un poco profundizar en lo que fue o lo que está haciendo, ha sido el proyecto que hemos hecho con FM Logistics, ¿vale? Si os parece, os hago una breve introducción de la empresa, las áreas de desarrollo de IoT que estamos haciendo, siempre enfocados en 4.0, ¿vale? O sea, 2-3 minutos y ya profundizamos en lo que es el proyecto de hidrógeno, ¿vale? Vale, bueno, nosotros tenemos 3 empresas, ¿vale? Por una vez sería Carretillas Electron, Carretillas Castilla-La Mancha y Socia Industrial. Vale, si queréis, por ejemplo, Carretillas Electron. A ver, nosotros, somos empresa industrial desde hace pues más de 45 años en lo que es el sector industrial. Somos una empresa 100% técnica, ¿vale? Nuestra diferenciación es la especialización técnica que tenemos en todos los proyectos que hacemos, ¿vale? Las áreas que cubrimos desde Carretillas Electron sería, pues, digamos, el área core, que puede ser alquiler, venta, reparación de todo tipo de maquinaria industrial, proyectos a medida sobre estanterías industriales, mesas transportadoras, mesas de rodillos, ¿vale? Y, sobre todo, desde hace 2 años, que fue cuando empezamos el proyecto de transformación o retrofit a hidrógeno, pues, sinceramente, después de este recorrido, pues nos sentimos orgullosos de decir que, bueno, que ya hemos hecho las primeras transformaciones y el expertise que hemos ido acumulando en estos 2 años ha sido bastante importante. ¿Vale? Siempre la innovación está en nuestro ADN, siempre buscando tecnologías que de alguna forma den un valor añadido siempre a los clientes nuestros, ¿vale? Entonces, eso sería un poco por situarnos en lo que sería Carretillas Electron. Luego, la parte de IoT, desde hace más o menos 15 años arrancamos una división propia de IoT. Desarrollamos proyectos a medida de IoT industrial y siempre enfocados en lo que sería el paradigma de Industria 4.0.
¿vale? Como os digo, desarrollamos pues eso, cualquier tipo de proyectos de conectividad, machine to machine, monitorización, ¿vale? En cualquier tipo de maquinaria. Actualmente disponemos de diferentes plataformas, ¿vale? Pues para poder monitorizar diferentes tipologías de maquinaria. Con lo cual esto nos sitúa como, digamos, como un partner estratégico tanto para nuestros clientes como para nuestros proveedores. Y sobre todo, siempre el objetivo es poder monitorizar la máquina y lo que sería el binomio hombre-máquina. Vale. Las tres áreas en las que estamos enfocados dentro de Industria 4.0 y siempre con un ojo pensado en lo que sería el siguiente paso, que sería Industria 5.0. Por un lado sería el control de maquinaria industrial, por otro lado sería lo que sería la parte de control en interiores para poder monitorizar tanto la maquinaria como el personal, ¿vale? Y sobre todo la parte de hidrógeno, que es en la que más me voy a focalizar a lo largo de del resto de la presentación. Vale, bueno, pues voy a explicar un poquito brevemente en qué consistió el proyecto de transformación de FM Logistics. ¿Vale? El objetivo del proyecto, pues básicamente era pues, hacer una transformación de máquinas que originalmente trabajaban con baterías de plomo ácido, convertirlas para que funcionen con pila de hidrógeno. Ese es el objetivo principal del proyecto. Este proyecto lo iniciamos junto con FM Logistics hace aproximadamente 2 años. Formamos un equipo con el Departamento de Innovación de FM más nuestro Departamento de Ingeniería, un equipo bastante cohesionado, ¿vale? Y a día de hoy ya tenemos operativas las primeras máquinas que están propulsadas con hidrógeno. ¿Vale? Entonces, el alcance del proyecto, pues básicamente el alcance, primero hicimos un estudio detallado sobre las máquinas en las que íbamos a hacer el retrofit a hidrógeno. Hicimos un estudio detallado de esas máquinas, qué tipo de batería montaban, digamos el cubicaje de esa batería y demás. Luego, a continuación, hicimos ya lo que es la sustitución de esas baterías de plomo ácido por las pilas de hidrógeno. A continuación, se hizo lo que es toda la parte de configuración y puesta en marcha de esas pilas de hidrógeno. ¿Vale? Y luego, en paralelo, lo que sí hicimos es, hicimos una integración de lo que es la pila con nuestra plataforma de control de maquinaria, ¿vale? Con el objetivo de poder monitorizar el estado de la pila en remoto y poder saber en todo momento, pues, el depósito, digamos, el nivel de depósito de hidrógeno, en qué porcentaje está ese depósito, y todos los parámetros de error que podía tener la pila, ¿vale? Esto fue un desarrollo bastante, digamos, intenso de conexión y, bueno, y a día de hoy estamos orgullosos de que, bueno, ya están montadas, ¿vale? Y ya están integradas con lo que es la plataforma. Con lo cual, bueno, pues a día de hoy ya hemos pasado a la primera fase del proyecto, ya tenemos las primeras máquinas funcionando con hidrógeno y, bueno, este proyecto, pues es un proyecto que a lo largo del tiempo pues iremos incorporando más máquinas. Y, bueno, y básicamente esa es la presentación nuestra. Si tenéis alguna duda, si queréis, luego en el turno de preguntas, pues podemos profundizar en las áreas que necesitéis. Estupendo, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias también, como a los anteriores, por ajustarnos al tiempo. Cierra tu micro, por favor, Fernando, que se acopla un poquito. Ok. Gracias. Y, bueno, efectivamente, luego podremos profundizar en este tema. Para este proyecto, evidentemente, hacían falta, que han sido las protagonistas, el foco, pues las máquinas, las carretillas elevadoras, que en este caso el fabricante fue Toyota,
y que hizo una preparación previa para esta transformación. En este caso, el punto de vista de Toyota nos los va a exponer Luis Llera, así que Luis, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, gracias a todos los que estáis al otro lado, ¿no? Y espero que bueno, podamos compartir cosas interesantes en este ratito. A ver. Entiendo que veis la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Muy bien, bueno, pues perfecto. A ver. Vale. Bueno, antes de nada, incluir... Un momento, disculpad. Vale. Bueno, antes de nada, bueno, situarnos un poco dónde está encuadrado nuestra empresa Toyota Material Handling, ¿no? Dentro de lo que es el grupo Toyota. Al final, dentro del grupo Toyota somos un montón de empresas, en total 16 empresas, como podéis ver en la lista de la izquierda. Nosotros, la parte de Toyota Material Handling, pertenecemos a esta parte de Toyota Industries Corporation, que al final, bueno, dentro de su digamos, ámbitos de negocio, ¿no? Podremos, lo que es específicamente el material handling, tiene que ver prácticamente con el 70% de lo que es la división. ¿Sí? Vale. Bueno, respecto al hidrógeno, antes comentaba Antonio, digamos, la situación de nuestro sector respecto al hidrógeno, ¿no? Aunque pueda parecer una tecnología bastante novedosa, es verdad que en la parte de material handling, la parte de carreteras elevadoras no lo es tanto, al menos desde el punto de vista de Toyota, ¿no? En el ámbito europeo, nosotros presentamos el prototipo de máquina de Toyota con pila de combustible en el año 2005 en Hannover, Alemania, y con disponibilidad ya para la venta a partir del año 2014, basado en nuestras máquinas actuales como una solución más energética posible de las que tenemos en nuestro portfolio de producto. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? Pues bueno, en el 2015 ya iniciamos con una serie de clientes, entre ellos, por supuesto, FM Logistic, con quien tenemos el caso de éxito de hoy, ¿no? En Francia, para incorporación de entornos, si no estoy equivocado, unas 50 carretillas. En ese momento también se empiezan a incorporar otros clientes deseosos también de hacer este cambio tecnológico por múltiples razones en el ámbito europeo. Entonces, vamos incorporando esos clientes que os comento, además de, ya empezar a utilizar máquinas con pila de combustible en nuestras propias instalaciones, como pueden ser las fábricas europeas, ¿no? Esto en el ámbito europeo. Ya en el 2021 tenemos el caso de éxito de esta iniciativa de FM de crear este pequeño ecosistema del hidrógeno referencia en el ámbito logístico a día de hoy en España, ¿no? A partir de aquí, bueno, nosotros lo que esperamos es en un plazo de tiempo corto, medio plazo de tiempo, incorporar más de 100 unidades de carretillas de hidrógeno en otros clientes también en el sector logístico. Esto sería lo que es el ámbito europeo. Si nos vamos a qué ocurre en el resto del mundo, qué ha venido ocurriendo en el resto del mundo, bueno, tenemos el ejemplo de Japón, evidentemente, donde Toyota, lógicamente referencia en el país, ¿no? Donde también tenemos máquinas, por ejemplo, en las propias fábricas de Toyota, en la fábrica del Mirai, del coche de pila de combustible del grupo Toyota, tenemos máquinas trabajando y luego otras máquinas trabajando en otro tipo de ámbitos o de aplicaciones, ¿no? Como podrían ser los aeropuertos. Pero, sin embargo, en Norteamérica, esto es una tecnología que ya se viene utilizando desde hace mucho tiempo por una cuestión cultural, de particularidades del mercado, ¿no? El resultado es que durante ya una serie de años tenemos miles de unidades de máquinas actuando con pila de combustible en el sector logístico en materia. Vale, en cuanto al caso de éxito. Bien, el caso de éxito, como bien ha explicado Fernando, se basa en la reconversión de máquinas con tecnología, la solución energética con baterías de plomo ácido a la solución de pila de combustible. Como decía, ya tenemos una experiencia previa con FM en Francia, ¿no? Donde se incorporan en torno a 50 máquinas. Ahí tenéis unas fotografías del caso. Primera fotografía, por ejemplo, con una máquina recoge pedidos, luego el propio dispensador y, bueno, más fotografías, una máquina retráctil. En el caso concreto del almacén de Illescas, lo que tenemos es una transformación de máquinas existentes, como de nuevo ha explicado Fernando, con estas baterías de plomo ácido y lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es esa transformación para la pila de combustible, ¿no? ¿Y qué modelos en concreto? Bueno, pues va a ser para un total de 6 máquinas. Una de ellas es una traspaleta eléctrica con plataforma, 3 unidades de recoge pedidos nivel bajo,
3 unidades, como digo, recoge de pedidos nivel bajo, y luego apiladores para el transporte de doble pallet. Al final, las configuraciones de estas máquinas para cumplir con los requisitos de operación de FM, bueno, tienen unos requisitos especiales en el sentido de que son máquinas con horquillas largas, por ejemplo, para el manejo de pallets múltiples y andar en el concepto de productividad, y luego, evidentemente, como parte de lo que es el equipamiento o el producto de Toyota con un alto nivel de calidad, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, ¿no? Como podéis ver, una serie de protectores en las máquinas, unos sistemas de sensores en las propias máquinas, un sistema de gestión electrónico del comportamiento de la máquina para seguridad y, al final, para productividad, ¿no? Pero bueno, en cuanto al caso que tenemos, lo que os comentaba, son máquinas actualmente, o en la situación previa, máquinas con doble equipo de batería, para lo cual necesitas habilitar evidentemente una sala de carga de baterías con la consiguiente manipulación y el mantenimiento de los equipos con todo lo que ello acarrea, ¿no? Bueno, lo que se ha implementado es una nueva solución energética que es de sustituir los equipos de plomo ácido por estas pilas de combustible que podéis ver en imagen, ¿no? Al final, para hacer esta conversión, además de la propia pila de combustible, necesitamos hacer una pequeña adaptación en la máquina. Pero es una pequeña adaptación en la máquina, evidentemente con sus implicaciones, porque es una solución energética más de las que tenemos disponibles en nuestro producto estándar, ¿sí? Pues bien, comentar un poquito la parte de la pila de combustible, nada, muy someramente en la parte del funcionamiento, ¿no? ¿Qué es una pila de combustible o cómo trabaja en una carretilla elevadora? Al final tenemos un depósito de hidrógeno donde almacenamos nuestro hidrógeno a presión a 350 bares, luego la propia pila de combustible que hace esa conversión entre este hidrógeno y el aire para generar una corriente continua de energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que se suministrará a los equipos o en este caso a los motores eléctricos de la carretilla. Tenemos aquí un motor de elevación y luego un motor de tracción. Aquí esta es una imagen que veis de la pila de combustible montada en una máquina contrapesada, ¿vale? Retrofit, como os comentaba antes, es verdad que está basado en la construcción estándar de nuestras máquinas, pero hay que hacer una serie de adaptaciones en compartimento de máquina, ¿no? Lo que tenemos que asegurar es sobre todo la situación de la pila en condiciones de seguridad, por decirlo de alguna manera, haciendo una serie de adaptaciones mecánicas y eléctricas y, bueno, en muchos casos añadiendo un contrapeso para, bueno, cumplir con las especificaciones de la máquina. Vale, y finalmente dentro de la siguiente pata, ¿no? que supongo luego comentarán por la parte de FM, la propia hidrogenera para este suministro de hidrógeno que necesitamos en nuestro equipamiento. Al final, pues bueno, un suministro de hidrógeno será de unos 45 kilos a la semana, suministrado con energía procedente de instalación fotovoltaica en las instalaciones del cliente. Y bueno, para el suministro de carretillas, que es nuestro caso, ¿no? Y también de furgonetas de pila de combustible. Vale. A nivel de integración de proyectos de hidrógeno, comentar que desde el punto de vista de Toyota entendemos como 3, digamos, niveles de integración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, una instalación logística donde podemos tener nuestra maquinaria con pila de combustible a la que suministramos ese hidrógeno mediante un suministro externo de botellas que pueden venir, por ejemplo, a través de un camión, ¿no? Un segundo nivel de integración donde tenemos una generación propia del hidrógeno dentro de nuestra y una infraestructura asociada dentro de nuestras propias instalaciones, normalmente asociada a flotas más grandes, ¿vale? Y un tercer nivel de integración donde ya ampliamos, digamos, el abanico de las posibles soluciones de uso, ¿no? Como es este caso precisamente de FM, donde además de suministrar el hidrógeno a la parte de carretillas, también lo suministrará una flota de vehículo ligero, ¿sí? Vale, y esto nos parece digamos, un proyecto integral del hidrógeno, ¿no? Porque dentro del sector de la logística, bueno, engloba, digamos, los conceptos, entendemos que fundamentales en lo que tiene que ser un proyecto de hidrógeno. Evidentemente, la parte de descarbonizar, estamos generando una energía a partir de otra energía, en este caso fotovoltaica, y la estamos aplicando a unos usos, a diferentes usos dentro de la cadena de valor o dentro de la parte de la cadena de valor, ¿no? Es la generación y luego la parte de movilidad en cuanto a carretillas y otro tipo de vehículos. Optimización energética, por supuesto, al final tenemos una instalación que nos permite cierto grado de autonomía, ¿no? Y además que tira de otras iniciativas a nivel interno dentro de nuestra instalación general, como pueden ser, pues bueno, nuevos diseños, certificaciones de energía, nuevos diseños en los equipamientos, en los procesos, etcétera.
La parte de mejora de operaciones es fundamental, es donde entran directamente las carretillas. Estamos sustituyendo una tecnología que tiene sus explicaciones, evidentemente que funciona, pero por otra tecnología que te da mucha más flexibilidad, en el sentido que está sobre todo indicada para operaciones intensas donde podemos tener un extra, digamos, de operación cuando lo necesitemos, ya que tenemos un repostaje muy rápido en apenas 2-3 minutos, simplemente conectando la máquina con el dispensador, ¿no? Y, por supuesto, esa generación de valor. Estamos, bueno, estamos en un sector que es clave, lo hemos visto durante la pandemia y, bueno, estamos transitando, digamos, en este camino que tenemos para cambiar, digamos, nuestro modelo actual por otro tipo, un mix de otra serie de componentes o de fuentes energéticas donde el hidrógeno, evidentemente, va a tener su parte sustanciosa, ¿no? Bueno, y finalmente hablar un poquito brevemente de lo que es la filosofía Toyota. Nosotros, al final, como empresa, ya no es solo el material handling, que es nuestro core de negocio, digamos, ¿no? Sino que es un poco la filosofía de empresa a nivel de soluciones. Como seguramente todos conozcáis, bueno, en la parte de motor tenemos diferentes vehículos, como puede ser el Toyota Mirai, o luego otros vehículos, como pueden ser los autobuses para el transporte de pasajeros, ¿no? Aparte de eso, ¿qué hace Toyota también a nivel global? Bueno, pues digamos, la idea o la ambición de alguna manera es crear estos ecosistemas del hidrógeno que todos necesitamos para desarrollar la tecnología y desarrollar esa cadena de valor. Y que evidentemente en el área del material handling, pero que trascienda este área para que sea extensible a otro tipo de aplicaciones. Antes comentaba Antonio algunas de ellas, evidentemente es la parte de movilidad donde entramos nosotros directamente, pero también hay otras aplicaciones de pila de combustible que se pueden generar bueno, a través de este tipo de componentes, ¿no? En nuestro caso, bueno, hay una tecnología propia de pila de combustible que se puede aplicar a otros proyectos de movilidad y de la industria, y tenéis un ejemplo muy reciente publicado, bueno, recientemente en el proyecto de FCH2 Rail. Al final es una colaboración entre, bueno, en este caso es en el sector ferroviario, en la parte con Renfe, con CAF y la pila de combustible de Toyota para integrar en una unidad de prueba y, bueno, tener una solución híbrida en el sentido de, bueno, disponer de energía eléctrica directamente de red cuando se necesite y disponer de la pila de combustible para generación de energía cuando, bueno, por ejemplo, en un tramo de vía no electrificada, ¿no? Y todo ello, como digo, dentro de esta filosofía de Toyota en cuanto a generar esos ecosistemas del hidrógeno. Hay yo creo, una iniciativa muy interesante de Toyota ya, digamos, a nivel global, ¿no? De crear la Woven City, al final una ciudad electrificada en lo que es la movilidad, una ciudad conectada también. Y, bueno, yo creo que una declaración de intenciones muy, muy importante. En este sentido, evidentemente, Toyota, al igual que, bueno, como supongo que ha estado detrás de esta iniciativa de FM Logistic, ¿no? Tiene sus objetivos claros en cuanto a la descarbonización, en cuanto a la sostenibilidad, con una hoja de ruta también marcada para el año 2030 y luego para el 2050. Y, bueno, un seguimiento, una monitorización de todas esas acciones a través de, bueno, entes independientes de certificación, como por ejemplo puede ser EcoVadis, ¿no? Donde hemos tenido una calificación muy alta, hablando de, bueno, lo importante que es para Toyota a nivel conceptual, a nivel de filosofía y, evidentemente, en nuestro sector, que es el material handling, donde, bueno, sirve este caso de éxito de FM como referencia muy clara en el sector de lo que está por venir y de, bueno, un proyecto bien ejecutado y con un enfoque, yo creo, que bastante transversal. Y, bueno, hasta aquí. Espero no haberme excedido del tiempo, Ricardo. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Gracias por a ti. Por la presentación y por ajustarte a los tiempos. Y vamos con el último protagonista de en este caso de éxito, dividido en 3 partes, que es fundamental porque es el usuario de las máquinas, que además es aquí en España, creo que antes no lo he dicho, aunque la presentación de Luis era bastante evidente, y también la de Fernando. Es en el caso, el usuario es un operador logístico de primer nivel, FM Logistic, y los está utilizando estas máquinas en sus instalaciones de Illescas, uno de los polos logísticos más importantes de España, a unos 30 kilómetros al sur de Madrid. Así que, Pablo, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, y gracias a los anteriores ponentes porque han detallado las cuestiones tecnológicas de nuestro proyecto. Voy a dar un poco más de contexto al proyecto, porque no es solo un proyecto de carretillas, aunque sí,
Y no son solo estos socios con los que estamos trabajando, hay otra serie de socios para desarrollar todo el proyecto que voy a explicar un poquito más. También mencionar lo que me comentaba Antonio, antes que nada, el contexto del retraso en el que estamos en España. Llevamos un retraso de años, siendo una potencia solar y teniendo un déficit energético, que somos importadores de petróleo, de todas las fuentes primarias de energía. Ha sido un fallo estratégico no haberse orientado al hidrógeno desde hace 20 años, con lo cual nos hubiéramos convertido en una potencia. Ahora, pues con las prisas, aprovechando los fondos europeos, pues parece que se le está dando un impulso y a ver si esto converge, ¿no? Y es en este marco general en el que apostamos por el hidrógeno. ¿Vale? Antes para los que no nos conozcáis, voy a compartir un poco una presentación general de la empresa para que tengáis una perspectiva. A ver si lo hago bien. Sí, ya la vemos. Ya la veis, ¿no? Sí, exacto, perfecto. Ahí está. Vale. Es que tengo aquí esto de Go Meeting. Lo voy a quitar, a ver. Bueno, vale, pues ya veis, somos una multinacional, estamos en 14 países, con 170 sitios desde donde operamos, tenemos 54 años y cerca de 30.000 empleados. Como veis, tenemos un gran desarrollo en Asia. Fueron hace 30 años nuestros fundadores, que son de origen francés, fueron allí y empezaron a construir almacenes y crearon un poco la profesión. No sé por qué no me baja no me sigue la presentación. ¿Qué tengo que hacer? No sabéis, ¿no? No me pasa la siguiente hoja. Eso depende de de la presentación tuya, no es una cuestión de la aplicación. Mira, a ver, a mí me pasó antes y era porque lo estás editando con el PowerPoint, ¿no? Sí, directamente. Sí, correcto. Claro, eso me pasa a mí antes y es que te abre otra ventana donde tienes la presentación en modo presentación, digamos. Y activar esa otra ventana. Al menos eso fue lo que me pasó a mí. Bah, lo siento, siento este... Mira que lo hemos ensayado, ¿eh? Sí, pero en directo tiene estas cosas, Pablo, no te preocupes. Vaya, a ver si... Bueno, así, y así tampoco va, ¿no? Así tampoco va. Claro, si le das ahí a ver la presentación, te lo abre en otra ventana. Pásalas así y vamos a ver. Así va, bueno, sí, y vamos al meollo del asunto, ¿no? Bueno, en España estamos aquí desde el 2007, tenemos 27 localizaciones, ya somos 1.000 empleados y tenemos un buen crecimiento. Bueno, y tenemos una filosofía de desarrollo sostenible bastante integral, empezando por el cuidado de nuestras personas, pero sí queremos transformar, tenemos una visión muy responsable de nuestro impacto social y sí queremos contribuir decididamente a la descarbonización del sector, tanto para mejorar nuestra huella de implantación como el desarrollo de las cadenas de suministro nuestros y de nuestros clientes, ¿no? Y eso lo hacemos a través de proyectos concretos y aquí en España, hoy vamos a hablar de este, que es H2 Login, lo hemos llamado así, que es el de la hidrogenera de Illescas, pero que tenemos otros proyectos que están en marcha. Reinventing Cities, por ejemplo, es un proyecto que hemos ganado con el Ayuntamiento de Madrid en el que en la Talayuela vamos a construir unos almacenes ecológicos
con una hidrogenera que va a estar abierta al público y eso pues estamos cerrando los acuerdos del ayuntamiento para ponerlo en marcha. Shinefleet es otro proyecto en el que no deberíamos de ser protagonistas, pero que hemos también decidido tomar la posición de tractor, porque no hay, el retraso que estaba hablando Antonio, es que no hay camiones de hidrógeno. No hay, la industria europea se ha retrasado totalmente en comparación con otros países. Y entonces, bueno, pues vamos a desarrollar en los 3 próximos años una cabeza tractora de hidrógeno con todas las implicaciones de desarrollos tecnológicos, de IoT. Ahora mismo, en febrero, estamos implantando unos MAFIS eléctricos dentro de nuestras propias instalaciones. Somos los primeros en España en hacer esto, los primeros operadores logísticos para el movimiento de nuestros propios camiones dentro de nuestras instalaciones. La implantación de estos MAFIS eléctricos que tienen 14 horas de autonomía, pues suponen más o menos, es como si plantásemos 900 árboles al año, ¿vale? Tenemos también estamos participando en un proyecto europeo que se llama el proyecto LEED, por el que 6 ciudades de Europa, entre ellas Oslo, Madrid, evidentemente, Lisboa, Malmo, bueno, Viena, 6 ciudades, estamos haciendo cadenas de suministro de la última milla de forma ecológica y en este caso concreto en Madrid hemos puesto en marcha un hub eléctrico en el parking de la Plaza Mayor. Si vais por ahí veréis nuestras pequeñas Scoobic, que son estos pequeños vehículos de 3 ruedas eléctricos desde los que distribuimos 2.000 paquetes al día a la zona centro, dentro de todo lo que es la estrategia de Madrid 360, ¿no? También otro proyecto en el que, para que veáis nuestro compromiso, ¿no?, de medioambiental, es que hemos sido los primeros en desarrollar un camión eléctrico de 12 toneladas para la distribución urbana. Bueno, y ya está aprobado dentro de un proyecto también europeo que se llamaba Eccentric y ya está en marcha, ya lo hemos probado, ya hemos cogido nuestros aprendizajes, ¿no? Y por último tenemos este proyecto que estamos a punto de inaugurar, que es H2 Login, como ha dicho tanto Fernando como Luis. Ya tenemos las primeras carretillas operativas y voy a contar un poquito más de este proyecto. Este proyecto ha tardado muchos años en ponerse en marcha. Hoy estamos en 2022 y desde el 2018, aunque pongamos aquí 2019, lo concebimos en realidad en el 2018 como acción demostrativa. No es un gran proyecto que vaya a mover grandes volúmenes. Han hablado antes de 6 carreteras. Te oímos regular, Pablo. ¿Me oís mal? Ahora mejor. ¿Me oís mal? Vaya. Ahora bien, ahora pues bien. Sí, ya no sé qué hacer porque Bueno, vale, pues como decía, es un proyecto de demostración porque son 18 carretillas. Efectivamente, pues vamos a poder poner muchas de las carretillas que tenemos con hidrógeno. Y, bueno, no solo es un proyecto de carretillas, ¿no? También tenemos una transformación en marcha de una furgoneta para también con afán demostrativo poder demostrar que el hidrógeno es un vehículo energético muy importante para España, en definitiva. De hecho, el proyecto, como estaba diciendo Ricardo, no solo estaba Electron y Toyota, también hay otras empresas involucradas, por ejemplo, H2B2, que ha sido la que ha incorporado la tecnología de la transformación, ¿no? O de la transformación de la energía fotoeléctrica a hidrógeno, y el Centro Nacional de Hidrógeno y Tecnove, que están desarrollando, porque tenemos una dependencia muy importante ahora tecnológicamente de otros países, lo ha mencionado antes Fernando, de Plug Power, porque Plug Power pues tiene casi
pues un monopolio casi mundial de lo que son la transformación de carretillas, y decidimos pues impulsar también la generación de tecnología española con Tecnove y el Centro Nacional de Hidrógeno, que va a ser una carretilla adicional que vamos a poner en marcha en los próximos meses. Bueno, pues como decía, este es un proyecto que nació en el 2018, lo pudimos concretar en el 2019 y ya veis lo que se tarda cuando uno tiene que vencer todo tipo de dificultades administrativas, porque nos encontramos con todo tipo de obstáculos que tenemos que sortear. Desde, aunque digan que hay vehículos de hidrógeno, en realidad no existen vehículos de hidrógeno. Nosotros en realidad esta implantación en España tenemos cierta experiencia ya de hidrógeno, como ha apuntado antes Luis, y es que hace 6 o 7 años en Francia implantamos un almacén completo con 60 carretillas de hidrógeno. Lo que pasa es que en ese caso no era con generación propia, era generación de, bueno, traemos el hidrógeno de fuera y tenemos unos almacenes y suministramos directamente, ¿no? O sea que este es más integral, ¿no? Y también desde hace ya 3 años estamos distribuyendo con camiones de hidrógeno en China. ¿Qué nos dice esto? Como decía Antonio, que tenemos un retraso en España en cuanto al hidrógeno. Sí, pero también lo tenemos en Europa, porque en realidad los camiones de hidrógeno ni están ni se les esperan todavía, y va a ser una solución fundamental para todo lo que es la mejora de la eficiencia energética, eficiencia medioambiental, ¿no? Bueno, pues este es el proyecto H2 Login, como decía, pues de los paneles fotovoltaicos. Pues, llevamos la energía a la electrólisis de H2B2 y de H2B2 la llevamos a las carretillas. He visto así de soslayo alguna pregunta, ahora no veo el chat porque estoy en modo presentación. Pero Pablo, un minutillo, ¿vale? ¿Sí? Un minuto. Que me queda un minuto. Vale, sí, no, por responder a una de las preguntas que he visto soslayo en el chat, era que por qué no directamente cargábamos la electricidad pues a las carretillas, si era la eléctrica, y que no había ahí ahorro de contaminación. Efectivamente, no existe, no se ahorra CO2. No, lo que pasa es que hay dos tipos de cosas positivas, ¿no? La primera es que ahorramos un montón en lo que es la carga y la recarga, tiempo de carga y recarga de las carretillas. Y segundo, el espacio. Para tener carretillas de espacio tienes que tener unos sistemas de cambio de baterías que te requieren mucho cambio. Entonces, insisto, este es un proyecto demostrativo, no es un gran proyecto, y el fin del proyecto es demostrativo. Ya por último, deciros lo que decíamos, lo que he dicho antes, que tenemos otras iniciativas de hidrógeno en otros países, que somos pioneros, y básicamente nada más. Lo de las carretillas pues ya lo han contado. Me voy a poner ahora en modo presentación a ver si veo un poquito más. Muy bien. Que ahora no veo nada. Pues nada, gracias Pablo. Tenemos ya unas cuantas cuestiones que quisiera abordar en los 20-25 minutos que nos quedan, pero antes de abordarlas, me gustaría haceros un par de preguntas. Una casi por alusiones a Antonio, te ruego Antonio González, de la Asociación Española de Hidrógeno, que actives tu cámara, por favor. Gracias. Por alusiones, y que sería, grosso modo, por lo que han comentado tanto Pablo como Luis, y bueno, supongo que estará también en el ánimo de Fernando y de Andrés, con este retraso, sobre todo en el tema de movilidad, camiones que se ha comentado, ¿qué horizonte temporal estimas tú que puede esperarse
para que este despegue o este impulso que hemos tenido en 2021 no pare y lleguemos a cotas en el que tengamos, pues por ejemplo, un abanico de posibilidades en el mercado de camiones u otras cuestiones que están todavía pendientes o que no han llegado, para que la tecnología esté suficientemente madura? ¿Qué horizonte temporal? Os ruego, por favor, en las preguntas que contestéis lo más brevemente posible y, bueno, digamos en lo concreto. Bien, verás, yo creo que es que el horizonte temporal en lo que se refiere a tecnología, claro, hay que discernir, porque la tecnología de las carretillas, como nos acaban de contar, ya está disponible. Entonces, claro, la cuestión de horizonte temporal, en este caso, de aplicación de las carretillas, en realidad es cómo va a evolucionar el mercado. ¿Cómo voy a hacer que crezca el mercado? No sé si me estáis oyendo o no, por cierto. Sí, sí. ¿Sí? Ah, vale, de acuerdo. Entonces, indudablemente, decía ahora mismo, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, de FM Logistics. Mencionaba que el retraso que tenemos en España, Pablo era, que el retraso que tenemos en España es un retraso de Europa, es cierto. Y por eso yo, al comentar en mi presentación inicial que las iniciativas industriales de los sectores convencionales, digamos, energéticos e industriales, iban a ser un competidor por ese hidrógeno que se empieza a producir, hidrógeno renovable, frente al transporte, pues es que no solo es que la industria tiene más reto para descarbonizar, sino que es que además, oye, a lo mejor en un pispás se pueden poner por delante de lo que está haciendo Europa, digamos, para despliegue del mercado, ya no de la tecnología. Un caso distinto, como acaba de mencionar Pablo, es, digamos, los camiones de transporte pesado, etcétera. Bueno, pues ahí hay todavía más tecnología por desarrollar y están poniendo como mucho en un horizonte de 2030 tenerla disponible, ¿no? Pero es que, claro, aquí hay varias curvas en las que pensar, digamos, desde el punto de vista de horizontes y de escenarios, ¿no? Una es el mercado, ¿no? Y entonces ahí la colaboración público-privada va a ser muy importante, y otra es la tecnología en sí. Y la tecnología hay que ir caso a caso. En las carretillas está ahí. Muy bien. Hay varias preguntas que tienen que ver con el coste de este proyecto. No sé si es fácil o no, teniendo en cuenta que hay varios actores. El coste de reconversión de las máquinas. No sé quién quiere o quién puede contestar a esto, sí o no. Si alguno quiere, pues levanta la mano y algún comentario a este respecto. Fernando. Y luego Luis, vale. Y bueno, primero, a ver, lo que comentábamos lo que comentaba el representante de la Asociación de Hidrógeno, que perdona, no recuerdo el nombre. A ver, efectivamente la tecnología, al menos en lo relativo a carretillas, está muy probada. En España, en Europa, algo menos. En Estados Unidos, como comentaba Luis, en Estados Unidos está muy implantado. Hay muchísimas unidades de carretillas que actualmente ya están trabajando con pilas de combustible, con pilas de hidrógeno. Es decir, es una tecnología que ya está muy desarrollada. Se puede poner en marcha en España en cualquier momento. De hecho, tenemos el primer ejemplo con FM Logistics. Ya tenemos las primeras máquinas montadas. Entonces, lo que sí hay que, digamos, solucionar un poco, pues, el tema de alguna forma ayuda, pues, para poder montar generadores de hidrógeno y electrolizadores, ¿vale? Respecto al coste, pues depende del tipo de máquina, depende o sea, hay que hacer un estudio previo de lo que es la tipología de máquinas que tiene, y en base a eso pues se valora y se cuantifica el coste que puede llegar a tener. La verdad es complicado poder hacer una valoración así rápida. Sobre todo, la principal ventaja que tiene el hidrógeno frente a otras tecnologías es, como ha comentado Luis, es sobre todo el repostaje. Estamos hablando de que para repostar y cargar una pila, en este caso de 24 voltios, estamos hablando de 1 minuto de tiempo de carga, ¿vale? Y luego la autonomía es mayor que en este caso una pila una batería de plomo ácido. Esa es la principal ventaja. Y luego, bueno, pues que
a nivel de emisiones, estamos hablando de que una pila de hidrógeno prácticamente no, o sea, genera vapor, cierto vapor a la atmósfera que es totalmente inocuo para el entorno. Luis. Sí, no, simplemente respecto a la cuestión de la reconversión de las máquinas y demás, evidentemente hay un coste por la reconversión de las máquinas y hay un coste también añadido importante por la adición de la pila de combustible. Lo que pasa que creemos que el enfoque tiene que ser otro, ¿no? Otro en el sentido de, bueno, tenemos unos costes de inversión, pero también tendremos unos costes operativos y unos retornos de la inversión, ¿no? De ver un poco el coste como un proyecto más que como una aplicación específica, una carretilla. Dependerá en muy gran medida de la parte del suministro, qué tipo de suministro tenemos. Estamos dentro de un hub, por ejemplo, de producción, donde tenemos un suministro, bueno, cercano, por decirlo de alguna manera. Si estamos haciendo la producción on-site como hace FM Logistic, bueno, hay que ver, digamos, el conjunto del proyecto para evaluar, digamos, esos costes, ¿no? Más allá de la unidad en concreto. Respecto a la autonomía de hidrógeno, la comparativa con baterías de litio y demás, bueno, al final son dos tecnologías que entregan el 100% de la energía a la máquina, sea cual sea la solución. La cuestión entre una y otra es que, por ejemplo, en las aplicaciones con baterías de litio podemos tener una operación continuada de las máquinas siempre y cuando podamos asegurar ciertos periodos de recarga de oportunidad, que ocurre en numerosas situaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en aplicaciones donde necesitamos un consumo muy intensivo de la máquina, donde realmente trabajamos muchas horas de forma ininterrumpida, ¿no? En aplicaciones además con grandes flotas, con más de aproximadamente 2 cambios de batería al día por máquina. Bueno, entonces la parte de hidrógeno empieza a ser muy interesante por esa cuestión de la flexibilidad de poder repostar simplemente, como decía ahora Fernando en un minuto, una pila de 24 voltios y bueno, no preocuparte en ningún sentido de otras cuestiones, ¿no? Y ya comparando con la tecnología anterior, pues bueno, ya es una tecnología anterior, ya es una tecnología con ciertos inconvenientes, aparte de, bueno, la tecnología evidentemente funciona y funciona muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene la parte que comentaba antes Pablo respecto a las salas de baterías. Nosotros, bueno, tenemos clientes donde sabemos que existen riesgos para las personas en la manipulación, donde hay un tiempo de pérdida en las operaciones, bueno, una serie de cuestiones que acarrean este tipo de... Simplemente eso. Simplemente a reconversión de una máquina. Sí, evidentemente se puede comprar directamente la máquina con la solución de pila de combustible o si no en función del tipo de máquina hacer esta reconversión que estamos comentando como es nuestro caso. Gracias. Andrés, por la parte más cercana a vuestra solución tecnológica y por lo que puedas conocer de esto, alguien que pregunta cuál es el coste de una estación de recarga. Vosotros tenéis A ver, las hay de todos los precios, como todo, depende del volumen a repostar, pero puede ser desde 200, 300, 500 mil euros hasta varios millones de euros, depende del volumen, pero entre 500 y 1 millón de euros es un precio más o menos asequible. Yo aprovecho también porque ahí se está hablando de que la tecnología de los camiones, que si está, que si no está. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. En España, en Europa no hay camiones de hidrógeno y no se les espera pronto. Yo estoy tratando de tener una flota de camiones a Burgos concretamente, porque hay varias empresas, estamos tratando de crear un polígono de utilización del hidrógeno y no es nada fácil encontrar camiones, no hay en Europa camiones disponibles para consumir hidrógeno. Vehículos, coches y furgonetas sí que hay, pero camiones de momento no. Y hay una tecnología también que se ha comentado en el chat que se puede transformar camiones diésel a hidrógeno. Pues esa es una de las grandes preguntas. MAN concretamente ha lanzado un programa para desarrollar camiones de combustión de hidrógeno y camiones de pila de combustible. ¿Cuál es la diferencia entre combustión, entre quemar hidrógeno en un motor
y una pila de combustible, pues la principal diferencia es el rendimiento. En una pila de combustible vamos a tener un rendimiento de casi un 70% y el motor de combustión interna, como sabéis, un rendimiento mucho más bajo, del orden del 30%. Sin embargo, desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de tecnología disponible, la tecnología de los motores de combustión interna pues lleva muchos años desarrollándose y todavía no ha dicho la última palabra. Todavía puede que veamos en el futuro vehículos de combustión interna movidos con hidrógeno. Muy bien. Otra cuestión, bueno, he visto que Pablo ha contestado algunas de las preguntas que se hacían, lo cual agradezco. Alguien preguntaba si FM Logistics, por la experiencia que pueda acumular, iba a comercializar camiones de hidrógeno, o serán para uso propio, y la respuesta era que evidentemente que no. FM Logistics, hasta donde yo sé, es un operador logístico y, bueno, pues tiene su foco en ese tipo de trabajo. Pero precisamente por uno de los comentarios que ha hecho Pablo, quisiera preguntarle a Antonio primero y a Pablo después, porque él ha mencionado no con agrado a la administración y a las trabas que puede poner Pablo, y yo quería preguntar si son un motor necesario, además de una aduana, entre comillas, por la que hay que pasar, la administración siempre, ¿son un motor necesario o es la iniciativa privada la que va a mover esta tecnología de aquí en el futuro? Antonio primero y Pablo después por el comentario que he hecho antes. Pues veréis, la administración desde luego es un motor totalmente necesario, aunque solo sea del punto de vista de regulación y de permitología, por decirlo así, ¿verdad? El conseguir los permisos, ¿no? Indudablemente la iniciativa privada es totalmente imprescindible porque si lo analizamos un poco, digamos, lo mismo que podamos estar diciendo ahora, aunque no sea exactamente igual, de los camiones, es lo que nos pasaba al principio con los vehículos turismo, ¿verdad? Perdón. Es decir, en la medida que uno no tenía instalada, digamos, una infraestructura de repostado, ningún fabricante asiático, por ejemplo, que hubiera de vehículos turismo, te iba a suministrar vehículos, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de actuación, pues sí que puede requerir una colaboración privada, como se hizo con los primeros Hydrogen Mobility en Alemania y otros países, ¿no? En que estuvieran las partes, los generadores de infraestructura, junto con los fabricantes de vehículos, digamos, de manera coordinada para ir avanzando en el mercado, ¿no? Pero claro, la administración, como no regule bien, como no facilite los permisos, como no simplifique los procesos, desde luego pues puede ser un gran obstáculo. O sea que la administración es imprescindible, desde luego. Con independencia ya de lo de subvenciones o no subvenciones, ¿eh? Eso ya es aparte, ¿no? Pablo. Pues sí, vamos a ver, la administración tiene que focalizarse más. Nosotros nos hemos encontrado con múltiples pequeños inconvenientes, no por voluntad de la propia administración, sino porque no están actualizados, ¿no? Cuando tú llevas un vehículo de hidrógeno a la ITV, pues, ¿qué es lo que pasa? Claro, la persona de ITV dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y eso, pues, por ejemplo, el conseguir que te den el permiso para que un vehículo de hidrógeno se ponga en marcha, pues puede durar un año. Porque tienes que convencer a unos, a otros, o en nuestro caso, para instalar la hidrogenera tenemos que establecer unos nuevos protocolos de seguridad, porque claro, la hidrogenera al lado de un almacén, la gente dice, oh, esto es el hidrógeno. He visto alguna pregunta también sobre el peligro del hidrógeno, ¿no? El peligro del hidrógeno no es una cosa muy relevante, es mucho más peligroso el butano, el gas natural, ¿no? Y que son tecnologías que asumimos perfectamente. El hidrógeno tiene cierto peligro de explosión, ¿no? Más que explosiones de que se queme, ¿no? Y sobre todo que tiene una gran, que se trabaja a gran presión, ¿no? A 700 bares, como decían, 800 bares. Pero no eso, está más en el inconsciente el peligro del hidrógeno que la realidad, ¿no? Entonces, pero sí hemos tenido que convencer a la administración sobre los riesgos y demostrar y crear protocolos nuevos, ¿no? Sobre todo que tiene que tomar la administración una actitud proactiva para
para que la iniciativa privada nos permita desarrollarlo. Hay empresas que estamos deseando contribuir a mejorar el impacto ambiental de nuestras operaciones y la Administración tiene que colaborar en eso. Parece que la intención está ahí, y iremos de la mano, obviamente. Muy bien. Varias de las preguntas, incluso alguna que me ha llegado a través de WhatsApp directamente, tienen que ver con la comparativa eléctrico versus hidrógeno en cuanto a las carretillas. Así que a ver si somos capaces, Luis y Fernando, de determinar qué ventajas y qué inconvenientes, si los hubiera, tiene la tecnología de hidrógeno frente a una carretilla eléctrica. Es decir, la transformación que se ha hecho en las que está utilizando FM Logistic, qué ventajas arrojaría y qué inconvenientes si los hubiera. Empieza tú, Luis, y luego completas tú, Fernando, o refrendas o no. Luis, por favor. Sí, bueno, al hilo un poco de lo que comenté antes de la comparativa, sobre todo con las baterías de litio y la pila de combustible, ¿no? Desde el punto de vista de la operación de las carretillas tiene que ver con la aplicación. Nosotros tendemos a electrificar y la solución es electrificar. Dentro de estas dos soluciones posibles está la parte con baterías de litio y la parte de pila de combustible. Lo que comentaba, normalmente en operaciones donde tenemos cargas, posibilidad de tiempos muertos o cargas de oportunidad, la tecnología de litio es perfecta para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Además, en comparativa con la tecnología de baterías de plomo ácido, ahorramos todo lo que tiene que ver con toda la parte de la manipulación de las baterías, del cambio de la batería, de la gasificación. Además, hay un ahorro energético importante a nivel de eficiencia energética, lo ciframos en torno a un 30% entre ambas tecnologías. Entonces, por ahí, por la parte del litio a nivel eléctrico, es una tecnología que es muy... digamos, es perfecta en cualquier tipo de aplicación siempre y cuando podamos tener o habilitemos ese tipo de cargas de oportunidad, porque normalmente está, lo que pasa que nos tenemos que reeducar un poquito en esa aplicación. A partir de ahí, pila de combustible, pues normalmente para aplicaciones muy intensivas donde esas cargas de oportunidad quizás no las tengamos y simplemente con una recarga de 2-3 minutos en nuestro dispensador ya sea suficiente para continuar la operación de forma ininterrumpida, ¿no? Además, también es muy indicada para eso, aplicaciones, como digo, intensivas y, por ejemplo, con cargas elevadas o con peso de carga elevado. Yo creo que esa sería un poco la diferenciación general. Fernando. Sí, la verdad es que coincido 100% con lo que dice Luis. O sea, sobre todo, si yo destacaría el atributo o la característica más importante, yo me quedaría con el tiempo de carga. O sea, aquí estamos hablando de que con una pila de hidrógeno, lo que comentaba en alguna parte de la presentación, una batería de 24 voltios, estamos hablando de 50 segundos. O sea, no llega a un minuto. Una carga completa, ¿vale? Eso desde un punto de vista real, es decir, el tiempo que hemos tardado nosotros en hacer una carga a través del surtidor que tenemos montado en FM, hemos tardado 50 segundos en hacer una carga completa de una pila de 24 voltios. Entonces, yo, sinceramente, eso sería, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, sería el principal... la principal ventaja que tiene esta tecnología frente a otras. Y luego un poco también lo que también comentaba Pablo, que al final, o sea, se cree que hay como una tendencia al riesgo que pueda haber por el manejo y el almacenamiento de la pila de lo que es el hidrógeno. Sinceramente, vamos, son pilas que están muy desarrolladas, tienen unos altos sistemas de seguridad, con lo cual el riesgo es mínimo. Muy bien. Quiero que respondáis a una última pregunta bueno, hay un par de preguntas muy concretas que supongo que también serían pues para Toyota o Electron. Y luego estamos ya a las 12:29. Os haré una última pregunta general a todos los que habéis intervenido para cerrar. La pregunta concreta es la vida útil de las baterías, o sea, las pilas de combustible frente a las baterías de plomo. No sé si tienes, Luis, ese dato. A ver, en principio... O Fernando, perfecto. A ver, la vida útil, en principio,
es una vida superior a lo que es una batería de litio y, por supuesto, bastante superior a una batería de ácido plomo. Sinceramente, el dato exacto no lo tengo, ¿vale? Pero, vamos, por los estudios que hemos visto y tal, en lo que es el ciclo de vida de una batería de ese tipo es superior. No sé si, Luis, tú tienes algún dato concreto exactamente. Como comentas, Fernando, podemos tener una indicación de en torno a unos 10 años, pero si antes estamos diciendo que entregamos máquinas en Europa, ¿no? En el 2015, precisamente FM, pues todavía no hemos llegado a ese fin de vida útil de las baterías, ¿no? Perdón, de las pilas de combustible. En comparación con las baterías convencionales de plomo ácido, pues son baterías, bueno, lo medimos en torno a los ciclos, ¿no? Que tienen una duración de torno a 1.500 ciclos, depende de la tecnología. Luego las baterías de litio ya pasan a 4.500 ciclos y además con un tiempo de vida posterior, con una capacidad asegurada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es variable ese dato. Todavía no lo conocemos en profundidad, pero puede ser a partir de sobre 10 años, podríamos poner. Bien, y bueno, sí, dos últimas cuestiones. La primera yo creo que sería más para Andrés, no sé si tienes algún dato en ese sentido, porque hemos estado hablando, evidentemente, quizás no ha quedado evidentemente claro, de proyectos en el que el protagonista es el hidrógeno verde, es decir, producido por renovables. Y Xavier Azarloza nos pregunta si es verdad que el hidrógeno necesita 3 veces más captación de renovables que la batería. No sé si esto se puede... ¿hay algo al respecto? A ver, si me permitís, es cierto que el rendimiento de transformación, o sea, cuando captamos la energía del sol renovable y la transformamos en hidrógeno, hay un factor de rendimiento, que estamos hablando de un 70% cuando pasamos de energía eléctrica a hidrógeno y otra vez del 70% cuando pasamos de hidrógeno otra vez a energía eléctrica. Ahí hay una pérdida de rendimiento. Lo que pasa es que no debatamos, yo creo que es un debate estéril entre batería y pila de combustible. Cada aplicación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La pila de combustible, la gran ventaja que tiene es la facilidad de recarga y el gran almacenamiento de energía en poco peso. Entonces, en esas aplicaciones en las que hace falta, o sea, en un camión, si vas a almacenar en una batería de litio la energía que necesitas para transportar un camión, pues estás muy penalizado por la carga que te consume la masa de la batería. Esa es la gran ventaja. Y luego otra ventaja importante es la disponibilidad de la energía. La energía eléctrica, como es el caso de FM, que regenera, que genera su propia energía renovable, pues hay unas horas en las cuales la energía renovable está disponible y otras en las que no. Entonces, el hidrógeno te da la posibilidad de esa energía renovable almacenarla y utilizarla cuando te hace falta. Esas son un poco las dos grandes ventajas que habrá. Hay sitio para todo, hay sitio para pilas y hay sitio para baterías. Dependerá de esas ubicaciones, de esas cuestiones, perdón. Muy bien. Y la última, muy rápidamente, ya os hago la pregunta final y con eso cerramos. Esta es para ti, Luis. ¿Se puede realizar retrofit en todos los modelos? ¿Hay limitación de alguna gama, por ejemplo, las contrapesadas? Sí, es buena pregunta. Como máquina nueva, tenemos disponible en el 90% de nuestra gama de productos tenemos disponibles soluciones de pila de combustible. Como máquina, digamos, entregada, a la que habría que aplicar este retrofit que comentan, se puede hacer, lo que pasa que hay que ver los casos. Por ejemplo, si es una máquina muy antigua o tiene una configuración que no está adaptada para digamos, añadir la pila de combustible, entonces no sería posible. Pero la mayor parte de los modelos de la mayor parte de nuestros clientes, bueno, son adaptables a pila de combustible, pero como digo, hay que ver el caso en concreto, ¿vale?
Muy bien, pues os lanzo esta última pregunta y con esto cerramos. Contestáis, por favor, en el sentido inverso de la primera presentación, es decir, empezamos por Pablo, luego Luis, luego Fernando, luego Andrés y luego te pediría un último comentario a ti, Antonio. La cuestión es, en vuestro caso concreto, en el caso de los dos casos de éxito que hemos hablado, y a modo de titular, yo voy a lanzar mi faceta periodística aquí para que me deis un solo componente, una sola característica que creéis que es la mayor aportación del proyecto, cada uno desde vuestro punto de vista, empezando por ti, Pablo. Bueno, pues para nosotros está claro que nuestra mayor aportación ha sido la concreción de nuestro compromiso de transformar la cadena de suministro en una cadena de suministro sostenible. Muy bien, muchas gracias. Luis. Sí, bueno, lo principal, atender los requerimientos del cliente, y si es con una solución energética tan necesaria como es la parte del hidrógeno, pues yo lo encuadraría dentro de esos dos aspectos, ¿no? Y acompañar a los clientes en esa descarbonización que necesitamos todos, no solo en el sector industrial logístico, sino a nivel sociedad, ¿no? Fernando. Bueno, pues yo sobre todo, la verdad es que han sido 2 años intensos de trabajo para, bueno, pues para que a día de hoy ya podamos decir, junto con FM, que tenemos ya las primeras máquinas funcionando con hidrógeno. Y bueno, sinceramente, la ejecución y el resultado final del proyecto, desde nuestro punto de vista, ha sido muy positivo, la verdad. Estamos bastante orgullosos y satisfechos de esta travesía, que muchas veces ha sido la travesía del desierto, en muchas de las cosas, pero la verdad es que el binomio que hemos hecho junto con FM ha sido francamente positivo. La verdad. Muy bien. Y por vuestra parte, por vuestro proyecto, ya realidad, Andrés. Bueno, pues para nosotros lo más importante es eso, demostrar que el hidrógeno es una realidad, que el hidrógeno sí o sí va a ser parte de nuestras vidas en el futuro y que no tiene vuelta atrás. Muy bien, y por último, Antonio, la pregunta para ti sería si el hidrógeno va a ser el vector energético por excelencia en los próximos años. Bueno, sí, yo creo que sí, indudablemente, ¿no? Por nuestra parte como asociación, pues claro, nuestro gran logro ha sido, después de mucho tiempo y después de esa travesía del desierto que decía Fernando, pues haber logrado que tengamos nuestra hoja de ruta española del hidrógeno, que sea un proyecto país y que estemos contribuyendo sin ninguna duda pues a ese horizonte de cero emisiones, que por cierto, no hay que esperar a que suba mucho el precio del CO2 y tal. La mayor parte de las compañías, tal como tenéis aquí representadas, tiene sus objetivos de ir a reducir emisiones, que yo creo que va a ser el motivo fundamental, digamos, para el despliegue del mercado, del hidrógeno. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias a los 5, gracias por vuestras aportaciones, por vuestro conocimiento, por lo que hemos aprendido, por la docilidad para el moderador, no he tenido que hacer grandes esfuerzos para cumplir con el horario previsto. Os animo desde luego a que sigáis por este camino pionero en muchos casos. Y bueno, a los demás, al público, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas, gracias por la asistencia. Hemos estado por encima del centenar de asistentes. Y recordarles que en muy pocos días, bueno, a partir de mañana, a lo sumo pasado, colgaremos el vídeo del webinar para cualquiera que quiera volver a verlo. En unos días muy poquitos, principios de la semana que viene, tendremos reportajes tanto de Hyperbaric como de FM, como de Toyota, como de Grupo Electrón, en cuanto a qué es lo que han hecho con estos casos de éxito que hemos hablado aquí, in extenso en nuestra publicación digital, que estará colgada en nuestra web, y también lo distribuiremos en nuestra versión más tradicional en papel. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión y encantado de haber moderado este webinar. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Gracias, vaya bien, hasta luego. Chao.